Os damos una cordial bienvenida a todos al canal Bibliotecario TJ, en donde hoy estaremos con dos de nuestros hermanos que son muy queridos, desde Colombia, Carlos Patiño, y de aquí de Madrid, Samuel Fernández, y vamos a estar conversando acerca de la doctrina, la creencia del infierno, si realmente tiene alguna base bíblica. Y bueno, primeramente vamos a pedir a los hermanos que se presenten. ¿Te puedes presentar, Carlos? ¿Me oyes bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Mi nombre es Carlos Patiño, yo soy colombiano, soy estudiante de la Biblia, llevo más o menos 3 años de haber regresado, estoy juicioso en este momento, cada día creciendo espiritualmente y apoyando a las personas que me rodean para irnos como reforzando más espiritualmente. Quisiéramos hoy compartir aquí con los hermanos un tema muy, muy importante, que es el del infierno. Y un gusto para todos, espero que sea una charla bien amena. Pues muchas gracias, Carlos, y bienvenido. Ahora pedimos a nuestro hermano Samuel Fernández que también se presente. Hola, buenas tardes, noches, desde aquí, desde Madrid, desde España. Bueno, mi nombre es Samuel y bueno, pues es un placer hoy poder dedicar tiempo a una de las mayores injurias que han hecho sobre nuestro gran Dios y Salvador Jehová, una mentira. Y bueno, pues es un placer estar tanto con Carlos como con Javier y bueno, pues cuando queráis podemos empezar y tratar el tema. Pues para que nos podamos hacer un esquema mental de lo que vamos a tratar, vamos primeramente a remontarnos a los inicios de las civilizaciones. Nos vamos a ir hasta el Génesis. También vamos a tratar un poco la etimología de las palabras que se traducen habitualmente como infierno. Y vamos a ver algunos textos que son claves, porque muchas personas lo citan como una prueba de que el infierno existe. Evidentemente, en un solo programa no podemos contestar todos. Es imposible contestar todos los textos que vamos a ver. Por lo que haremos también otra cosa. Cuando alguien quiera que se le explique un texto más en profundidad, lo puede poner en los comentarios del video y después se le contestará. No obstante, el programa va a ser bastante completo y se va a analizar desde muchos puntos de vista. Y el primero es remontarnos al Génesis, a la primera pareja humana, Adán y Eva, porque ahí a mí me surge una cosa. Ahí, tanto Adán y Eva cometen un pecado, Jehová les dice cuál es su castigo, pero yo cuando leo el libro de Génesis no me viene a la mente que el castigo por pecar sea el infierno. No sé si nos puedes hablar un poquito sobre este tema, Samuel. Bueno, lo cierto es que en el libro de Génesis Dios da unas pautas, en este caso a Adán, le dice de todo árbol del jardín puedes comer, pero con respecto al árbol de lo bueno y lo malo no puedes comer, y el día en que comas de él, positivamente morirás. Bueno, ¿cuál es el concepto que tiene en este caso Adán? Bueno, dice, volverás al polvo. O sea, Adán sabía que volvería al polvo. Ahora cuando vemos la sentencia, después de que Adán y Eva pecan, vemos que hay una sentencia incluso hasta la serpiente. Vemos una sentencia al hombre y vemos incluso una sentencia a Eva, incluso a Satanás, se le dice que el propio Jesucristo, lo entendemos, sería el que le aplastaría la cabeza. Hay una sentencia a todos. Claro, a Adán se le dice volverás al polvo, ¿entiende? Que era la persona, el ser de Adán. Pero claro, ahora ¿cuál es el problema para todos aquellos que creen que hay un alma inmortal? Bueno, y la sentencia para el yo pensante, el ejecutor de la acción, porque si al final nosotros tenemos un cuerpo, pero tenemos un alma inmortal, que es el yo pensante, ¿qué es lo que ocurrió con el alma inmortal? No tiene ningún tipo de información a Adán, no se le dice. Dios se le olvida de que va a quedar libre, porque bueno, la muerte sería la pérdida de la materia, la materia vuelve al polvo, pero el yo pensante no sabemos qué va a ocurrir con él. Dios no es capaz de establecer y decirle desde el principio, oye, esta es la consecuencia, tu cuerpo volverá al polvo, pero tu yo pensante, el alma inmortal, lo que realmente eres tú, que sepas que tiene un castigo, en este caso, en un infierno. Por lo que, ¿qué es lo que vemos? Bueno, pues vemos que no hay ningún tipo de sentencia al alma, o bien porque Dios se lo ha olvidado, o bien porque es que no hay ningún tipo de alma que vaya a ir a ningún tipo de castigo eterno. O eso, o resulta que Satanás sabía algo más que Adán no sabía y resulta que le avisa, bueno, Dios te está diciendo que morirás, pero claro, habría que determinar qué es morir. Porque tú entiendes lo que Dios te ha dicho, volverás al polvo, pero por cierto, no es así.
tú tienes una cosita dentro que va a sobrevivir, por lo tanto, positivamente Dios sabe que no morirás. Otra cosa es que Satanás no te diga cuál es la sentencia, que Dios ha callado y él también. Pero nos damos cuenta de que parece que a Dios se le escapó algo y vemos en este caso que no se castiga al infractor, sino pues, a la materia, al cuerpo que tiene el infractor. No sé si queréis comentar alguna cosita al respecto. Pues sí, es muy interesante lo que has mencionado porque, claro, aquí en España tenemos un refrán, seguramente en Colombia también, que dicen que el que avisa no es traidor. Pero en este caso, esta doctrina plantea que Jehová, que Dios, es un traidor, que es un mentiroso. No es lo mismo decir a un niño, oye, mira, si no recoges tu habitación, te vas a quedar castigado sin cenar. Y que luego deja el niño la habitación sin recoger y el castigo es que le metes en un horno ardiente. Claro, diríamos, esto es impensable. Primero, le has engañado, le has mentido, no le has avisado, pero aparte es desproporcional el castigo. Yo no sé si tú quieres mencionar algo de este tema, Carlos. Sí, claro, hay algo importante y es que muchas religiones utilizan este término infierno. Es una palabra que no está escrita en la Biblia, no fue escrita, está de otra manera, pero no significa lo que la gente cree. Yo creo que al comienzo de cuando empieza, después del siglo IV, comienza a dibujarse una idea de un castigo. Fue la idea perfecta en los concilios para empezar a chantajear a la gente, es decir, decirles que va a haber un castigo. Sí, de hecho lo es. El hecho de no vivir es un castigo, pero lo vieron más allá. Dijeron, ¿de qué manera hacemos que esta gente se aterrorice? Algo parecido a la Inquisición. El infierno, en pocas palabras, no bastaba, la gente ya no le tenía miedo al infierno. Entonces, por esa razón, optaron por ya hacer algo más malvado, que era la Inquisición, la tortura, este tipo de vejámenes que fueron hechos. Y yo creo que es algo que nosotros no nos debe caber en la mente. O sea, a mí hay algo que desde mucho tiempo, antes de aprender la verdad, hay algo que a mí me aterrorizaba el infierno. Yo tenía mucho miedo al infierno y de hecho esa era la amenaza perfecta con la que mi iglesia católica me mantenía asustado. Me voy a quemar, me voy a quemar. Hay veces uno iba a hacer algo y de pronto no lo hacía, pero era por miedo a la candela. Y a Jehová, a él no le gusta tener personas que lo adoren por miedo a un chantaje. O sea, Jehová quiere personas que lo amen de corazón y de que no tengan que estar sometidas a o me amas o te quemo. Entonces, eso es algo que las personas no pueden captar. A ver, entonces no sé si empezamos a hacer el análisis de las palabras que ahí fueron utilizadas y empezamos a mirar a ver cómo fue que se usaron y pues hacemos una explicación más larga para no extenderme y hago la mía y ustedes hagan la de ustedes. Perfecto. Lo que sí sería bueno es eso, explicar un poquito el tema, la etimología de las palabras. Hay varias palabras que algunas traducciones la vierte como infierno, Hades, Seol, Gehenna. También queremos analizar un poco la historia de esta creencia dentro del pueblo judío. Entonces, lo primero que podemos hacer es definir las palabras, sin entrar a analizar texto, definir qué es el Hades, el Gehenna, el Seol. Entonces, por ejemplo, ¿qué es exactamente el Hades? ¿Quién quiere comentar lo de los dos? El Hades. Bueno, si quieres lo comento yo mismo. Bueno, el Hades es lo mismo que el Seol. ¿Por qué sabemos que es lo mismo que el Seol? Bueno, porque Lucas, cuando cita en Hechos 2:27, dice, citando del Salmo, dice, no dejarás mi alma en el Hades, y cuando vamos al Salmo vemos la misma palabra, vemos que es Seol. Por lo tanto, tanto el Seol como el Hades, y ahora explicaremos un poco qué concepto tenían en el Antiguo Testamento más adelante, pues vemos que es la misma palabra. Pero para simplificarlo, que sea sencillo, el Hades no es la tumba donde nos llevan, ¿vale? Lo que es el Hades simplemente es la tumba conmemorativa de los humanos, ¿no? Es lo que viene siendo el Hades. Muy bien. Tú, Carlos, ¿nos podrías explicar qué es exactamente el Gehenna o Valle de Hinón o Lago de Fuego? Porque dependiendo la traducción bíblica que tengamos, lo ponen de una manera u otra. ¿Nos puedes aclarar ese término?
Sí, claro, mira que a mí algo curioso que me parece es que cuando yo reviso en Bibliatodo, que es un lugar en internet donde nosotros podemos comparar varias versiones, he notado que algunas deciden no entrar allá y no avanzar para ellos inventar qué puede significar Sheol o la palabra Hades, que es en griego Hades, en hebreo Sheol. Esta palabrita, pues nosotros ya podemos verificarlo ahí en el Strong, que significa tumba o sepulcro, cualquiera de las dos, como dijo Samuel. Cualquiera de las dos significa tumba, sepulcro, no cementerio en colectivo, ¿no? Porque eso tiene otro nombre. Aquí nos interesa es el lugar donde el muerto va. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, en el Salmo 21:9, dice que serían consumidos, ahí no está la palabra que la persona estaría sufriendo o estaría, que es lo que quieren convertir las otras religiones, esta palabra. Entonces, la palabra que utilizó Jesús de ninguna manera fue infierno. Él nunca habló con la palabra infierno y más, sin embargo, en las traducciones se la colocaron ahí para hacer entender que cuando Jesús habla, él tiene tremendamente autoridad para él hablar y las palabras de él son respetadas, inclusive más que las del mismo Jehová, por la cristiandad falsa. Nosotros, la cristiandad verdadera, sabemos de que Jesús siempre se enfocó en darle mucho valor a las palabras del Padre Jehová. Algunas religiones que confunden a Cristo con el Padre, pues piensan que Él es el mismo y por eso le dan la autoridad, y estos son los unicitarios. Nosotros tenemos que mirar a ver qué fue lo que realmente Jesús dijo. Él nunca utilizó la palabra infierno. De hecho, es una palabra que proviene del latín, que es de infernus, bajo fuego. Significa infernus, bajo fuego, de ahí es donde proviene. Pero Jesús nunca habló de eso. Él sí comparó el fuego, pero como una forma de exterminio, más no una forma de tortura. Sí, de hecho, nos podemos dar cuenta nosotros cómo Jesús hablaba era de un Sheol, y esa palabra, perdón, de un Gehenna, y esa palabra Gehenna proviene de Valle de Linón. Era un lugar en Jerusalén, en las afueras, donde tiraban la basura y como lo alimentaban con azufre, pues era para que el fuego ardiera y no se quemara. Botaban tanta basura que a veces tenían que volver a conseguir el carbón mineral y aumentar estas llamas para que no se apagaran y no tener que volverlas a prender. Las basuras, todo lo que se tiraba allá era para un exterminio, no era para una tortura. Entonces, de hecho, allá también botaban cadáveres de animales, todo esto. Entonces, Jesús lo que quería dar a entender no era que las personas iban a ser atormentadas con fuego. Él hablaba del fuego del piros ayón, que significa fuego eterno, y él hablaba era de una manera como de exterminio, o sea, de disolución. De hecho, por ahí nosotros encontramos el texto bíblico donde Pablo dice que Jehová es fuego consumidor, dice que Dios es fuego consumidor. Y pues en una ocasión me pasó algo chistoso y estábamos hablando con un pastor y él decía, no, pero es que el infierno sí existe porque es que Dios es fuego consumidor. Imagínate, él mismo está diciendo la palabra correcta, fuego consumidor. Cuando dice que Jehová es fuego consumidor, ahí no dice que él sea fuego torturador. O sea, eso es algo imposible nosotros de creer, que él es fuego torturador. Entonces, de pronto él captó la idea, prefirió no seguir hablando conmigo, porque pues ya entendió de que Jehová no es fuego torturador, él es fuego consumidor, o sea, consume, desaparece. Y si desaparece es porque no vamos a estar eternamente castigados por una bola de fuego, ¿no? La palabrita Valle de Linón era, como les digo, el sitio donde se quemaban las basuras, era un sitio de exterminio, no era un sitio de tortura, sino de exterminio. Y lo malentendieron, lo necesitaban malinterpretarlo porque pues era la forma de chantajear a la gente para que adorara a Jehová por miedo, más no por amor. Pues muchas gracias, Carlos, por explicarnos el término. Y he querido empezar así, que Samuel nos explicara qué era el Hades y tú nos explicaras qué es el lago de fuego, el Valle de Hinón, porque hay un texto que puede ayudar a entender esto de una manera muy clara y ver que traducir Hades como infierno es un error gravísimo. Es Apocalipsis 20:14, porque ahí se dice que la muerte y el Hades, ojo, la muerte y el Hades. Y si tenemos en cuenta que hay versiones que el Hades lo traducen como infierno, dice, fueron lanzados al lago de fuego, que significa la muerte segunda. Claro, si alguien tiene una traducción que Hades lo traduce como infierno, Apocalipsis ya está diciendo lo que es ese infierno. Dice, ese infierno, junto con la muerte, va a ser arrojado al Valle de Hinón, a ese basurero, a ese lago de fuego, y va a desaparecer. Por lo tanto,
aunque quisieran traducir infierno, las escrituras lo que dicen que el infierno va a desaparecer. Entonces nos queremos quedar de momento con los dos términos que hemos visto. El Hades, que Samuel lo ha explicado, es la sepultura común de la humanidad, la palabra usada en griego, y lo que Carlos nos ha explicado, el Valle Hinnom, el lago de fuego, el Gehenna, ese basurero que siempre estaba ardiendo. Pero ¿qué podemos decir del Seol? Aunque Carlos ya nos ha dicho un poquito, pues el Seol es la palabra hebrea para Hades, es exactamente lo mismo. Y hay un detalle muy interesante, os voy a poner aquí una diapositiva para que podáis verlo, y es, por ejemplo, el Salmo 9:17, cuando lo vemos en la Reina Valera, dice, los malos serán trasladados al Seol. Y bueno, ahí quizás ese concepto, los malos van al Seol, pudiera quedar un poco en el aire. Pero claro, traducciones como la Torre Samad dicen que serán arrojados al infierno. Y claro, una persona que ya tiene unas ideas preconcebidas de lo que es el infierno dice, mira, más claro imposible, los malos van al infierno. Pero claro, tenemos que comprobar diferentes traducciones bíblicas. Aquí en el Salmo 9:17 lo que pone es Seol. Pero ¿cómo se debe traducir Seol? Pues fijaros, la Nueva Traducción Viviente, lo veis aquí en azul, lo traduce como tumba. La Biblia al Día del 89, sepulcro. La Nueva Versión Internacional 2017, bajan al sepulcro. Qué diferente es decir que los malos van a terminar muertos en la tumba, en el sepulcro, a decir que van a ir al infierno. Claro, eso es una manipulación muy intencionada. Y cuando vamos comprobando en diferentes traducciones, cada vez que aparece la palabra infierno en otra, nos damos cuenta que la traducción correcta sería o poner Seol, el término hebreo, o tumba o sepulcro. Tenemos otro ejemplo con el Salmo 16:10. Dice, no dejarás mi alma en el Seol. Claro, el salmista dice, mi alma no se queda en el Seol. Vale, y ahí uno dice, bueno, ¿y qué es el Seol si no está familiarizado con la terminología hebrea? Y claro, uno va a la Reina Valera Gómez y dice, porque no dejarás mi alma en el infierno. Mira, aquí ya lo tenéis, el infierno existe, más claro imposible. Pero claro, mala traducción. Tú no puedes traducir Seol como infierno. ¿Por qué? La Torre Samad lo entiende. No dejarás mi alma en el sepulcro. Biblia al Día del 89. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. La palabra para Seol es sepulcro, el sepulcro común de la humanidad. No podemos traducirlo como infierno. Y los traductores bíblicos lo saben. Lo que pasa es que en muchos casos son manipuladores. Y aquí tenéis el ejemplo más claro de manipulación, que es Eclesiastés 9:10. Ahí dice claramente que todo lo que tengas que hacer, que lo hagas en esta vida, porque al lugar a donde vas, el Seol, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría, y misteriosamente todas las traducciones que Seol lo traduce en infierno a veces, aquí no lo hacen. Aquí todas ponen tumba o sepulcro. Claro, ¿por qué no traducís infierno ahora aquí? Claro, porque no os interesa. Porque, claro, si tradujerais infierno, como hacéis en otras ocasiones, diríamos, al infierno que vas no hay trabajo, no hay pensamiento, no hay conciencia. La única traducción que he encontrado que pone infierno es la Septuaginta de Hünemann, y qué bien queda aquí que pongan infierno. Qué bien queda puesto. ¿Por qué? Porque dice, al lugar donde vas, el infierno, no hay proyecto, no hay pensamiento, no hay obra. Entonces, el infierno, si ellos lo van a traducir de la palabra Seol, es un lugar donde no hay absolutamente nada. Como decía Carlos, realmente simplemente significa por debajo. Infra, está por debajo. Nada más. Entonces vemos una manipulación muy clara en este tema. Y bueno, yo no sé si de esto queréis comentar algo vosotros, Samuel o Carlos, de este punto. Bueno, por acabar con lo de que estabas comentando antes del lago de fuego, que muchas personas confunden lo que es el lago de fuego. Al final el lago de fuego no es que vuelvas a morir una segunda vez, ¿no? Que es la muerte segunda, porque ahí es echado, por ejemplo, el falso profeta y la bestia salvaje, que son simbolismos, no es literal, ¿no? Y luego, pues la muerte y el Hades también son arrojados, y la muerte y el Hades nunca han muerto. Simplemente es la destrucción definitiva. O sea, cuando es arrojado al lago de fuego, ya es la destrucción definitiva, ya no va a haber nunca más ni Hades, ni en este caso muerte. Pues, ¿por qué hemos hecho este análisis? Porque fijaros, cuando nosotros hablemos con alguna persona que crea en el infierno, un reto que podemos plantearle es decir,
qué palabra hebrea o griega es la que se utiliza para infierno. Porque si nos dicen Hades, nos vamos a ir a Apocalipsis, donde claramente se menciona que va a desaparecer. Si nos dicen Seol, nos vamos a ir rápidamente al texto que hemos analizado ahora de Eclesiastés, donde dice que ahí no hay ningún pensamiento, no hay nada. Que nos dicen Valle de Hinnom, le vamos a enseñar en un diccionario que el Valle de Hinnom simplemente era un basurero que ardía y en el cual el infierno es echado también. Por eso el conocer las etimologías de las palabras nos ayudan tanto. Ahora, otro punto que queremos analizar y que quiero pediros que lo expliquéis es en la mente judía, o sea, cuando un judío oía Seol, oía cualquier palabra, Hades, si usaban la Septuaginta, ¿qué le venía a la mente? ¿Qué conceptos tenían ellos que ocurre cuando uno muere? No sé qué quiere empezar, si tú, Carlos, o Samuel. Si quieres, empiezo. ¿Le puedes dejar los mandos a Carlos para poner un texto simplemente? Sí. Y haré ir comentando en la interlineal Job 7:21. Y pues, lo dejáis ahí. Ahora voy a hacer simplemente para que podamos ver una palabra. Pero bueno, voy empezando mientras lo ponéis, ¿vale? Vale, ¿lo pones tú, Carlos? Espera, es que no te... ¿Qué texto fue que dijiste, Samuel? Job 7:21. ¿En la interlineal? Sí, la de Tichendo. Listo, entonces... listo, ahí está. Ah, no, perdón, espérame, ahí. Ya, compártela, por favor. Aquí está. Vale. Bueno, pues empiezo un poquito. Bueno, ya hemos estado viendo que la condena en Génesis era la información que evidentemente le llega al pueblo de Israel cuando Moisés empieza a escribir el libro de Génesis, es que cuando uno muere, vuelve al polvo. Claro, al final este tipo de creencias se va desarrollando en el mundo judío y ahora vamos a analizar un poco lo que entendían y cómo se expresaban, ¿no? Para entender qué información o cuáles eran las creencias que llegan hasta el siglo I, para entender que cuando Jesucristo usa parábolas, su pensamiento tiene que estar en conformidad a las creencias que tenían o que tuvieron que cambiar radicalmente y enseñarles y mostrarles que simplemente se les engañó o se les dejó durante miles de años creyendo algo totalmente diferente. Bueno, lo cierto es que cuando... déjalo ahí, ahora ya simplemente te digo yo una palabra que quiero resaltar. Por ejemplo, cuando vamos a Génesis 2.5 se usa una partícula en negativo en singular que es allín, y cuando nos dice, por ejemplo, que no había hombre para que labrara la tierra, ¿no? No existía hombre para que labrase la tierra, que es la última palabra que aparece en Job 7:21, ¿no? Al final la última, que es allín. Bueno, por ejemplo, ¿dónde aparece más? En Génesis 19:31, cuando las hijas de Lot entendían que no había varón sobre la tierra porque pensaban que la tierra había sido destruida como Sodoma y Gomorra, ¿no? ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, porque esta misma palabra allí es no existir, no existía, viene en Job 7:21, donde el propio Job le dice a Jehová, porque ahora dormiré en el polvo y si me buscares de mañana ya no existiré. Y ahí viene allí, no existiré. Y si vamos, por ejemplo, a Job 7:8, dice, el ojo del que me ve no me contemplará, tus ojos están sobre mí, pero yo no seré allí. ¿Por qué? Porque simplemente no existiré. Algo que también repite, por ejemplo, el rey David en Salmos 39:13, que dice lo mismo. Antes de que me vaya y ya no sea. ¿Por qué? Porque dejaré de existir. O, por ejemplo, en Job 14:13, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, ¿no? Bueno, ¿por qué uso este texto? Bueno, estamos viendo primero que el concepto, el pensamiento, tanto de Job como del rey David, iba en consonancia con lo que Dios dice en el jardín de Edén: vas a volver al polvo y cuando vuelvas al polvo vas a dejar de existir. Y ellos entendían que dejarían de existir. Incluso Job le dice, no me hallarás. A Dios le dice, y aunque me busques, no me hallarás. ¿Por qué? Porque no existo. Claro, ¿cómo va a decirle Job eso a Dios si resulta que Job está en el mundo de los espíritus? O bien en un sitio o bien en otro.
con el rey David pasaría lo mismo. Entonces, cuando, por ejemplo, citando ahora de Job 14:13, dice que me gustaría que me escondieras en el Seol, es porque esta gente, el pensamiento de lo que era el Seol era la inexistencia, morir, descansar. Incluso lo vemos también cuando Jacob, hablando de la muerte de su hijo, decía eso, que quería bajar al Seol para descansar. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo? Pues que el concepto del pueblo de Israel era, mira, uno vuelve al polvo, deja de existir, como hemos visto en Eclesiastes, allí en el Seol no hay nada, no hay conocimiento. ¿Por qué? Porque ya no existes. Simplemente es una tumba conmemorativa, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando vamos a buscar a esta misma palabra, el tema de allí, dejar de existir con relación al inicuo, en Salmos 37:10 se dice un poco y más, un poco más, y no existirá el impío, buscarás con cuidado su lugar, pero él no estará allí no existirá. Y estoy citando de la Nueva Biblia latinoamericana, ¿no? O sea, no estará allí. El inicuo, cuando lo busques, no estará allí. ¿Por qué? Porque no existirá. ¿Cómo va a decir eso la Biblia, de que el impío no se hallará si Dios los tiene en un infierno? Además está hablando del propio Dios, ¿no? ¿Cómo no va a encontrar Dios al inicuo si los tiene quemándose en un infierno de fuego? Y bueno, pues cuando vamos, por ejemplo, Malaquías 4:3, un texto que me gusta a mí usar mucho, dice que los inicuos llegarán a ser como el polvo debajo de las plantas. Volverán al polvo, desaparecerán, simplemente dejarán de existir. Por lo tanto, resumiendo un poquito, hablando del tema de esta partícula negativa allí, es algo que al final te enseña lo que estas personas entendían y creían. Mira, uno vuelve al polvo, dejará de existir. Job lo decía, Jacob lo decía, el propio rey David lo decía, querían ir incluso a descansar al infierno, a lo que han puesto por infierno, que es Seol. Claro, aquí hay un problema grave para Dios. Les estás dejando que crean de verdad que el Seol es un lugar de tranquilidad, donde al fin y al cabo no hay absolutamente nada, pero resulta que sí, que es un infierno de fuego. Bueno, al final, o bien Dios no ha sido capaz de explicar nada, se lo ha estado callando hasta que llegara Jesucristo, que tampoco lo va a explicar porque va a usar parábolas. Entonces, al final, o Dios no ha sido capaz de enseñar algo, o simplemente es porque es mentira. Y porque la Biblia lo que enseña es claro, cuando uno muere, deja de existir. Por eso, al final, Adán fue castigado ¿con qué? Con volver al polvo y dejar de existir. ¿Quién es el mentiroso aquí? Satanás, que le dijo que Dios sabía que no iba a morir. Porque había algo más. Había algo que Dios no se ha molestado en contar y ha estado durante 4000 años ocultando a las personas que había un infierno de fuego. Claro, ahora cuando entendemos el concepto y la mentalidad de los judíos, cuando lleguemos al siglo I y veamos lo que es las escrituras griegas cristianas, el Nuevo Testamento, teniendo la información que les va a llegar, está relacionada a lo que ya han entendido, y ahora hablaremos también del fuego eterno. Eran conceptos que sabían, y cuando Jesucristo habla de parábolas y demás, siguen aplicándolo a los conceptos que tenían anteriormente. Pues muchas gracias, Samuel, por explicarnos un poquito el concepto que tenían los judíos. Carlos, ¿tú nos quieres aportar algún dato? Sí, ahí quiero hacer un refuerzo de lo que dice Samuel, y es que los judíos, vamos a ver, desde tiempos del rey David, estamos hablando de más o menos más del año 1000 antes de Cristo, se venía teniendo esa idea clara de que el infierno no era un lugar de muerte eterna, no era un lugar de tormento eterno. Miremos qué era lo que ahí decía. Entonces te voy a pasar para que me compartas. Vamos a mirar varios textos. Empecemos mirando por Judas 7. Espérame, yo lo ubico por acá. ¿Qué era lo que se prometía? Si era un infierno de fuego, candela ardiente, o era, espérame, aquí yo lo busco, el salmo para mirar directamente de las palabras de ellos. Salmos 21:11, miremoslo. Compártelo, por favor. Es la misma que está ahí. Sí, ya estás en pantalla. Ya, listo, miremos el Salmo 21:11, dice Clara, 21:9, perdón, es 21:9. Miremos lo que ahí dice, dice, los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira,
¿sí? Horno de fuego, o sea, los va a quemar. No era que los vaya a torturar por siempre, pero los iba a quemar. ¿De qué manera? Cuando dice quemar es porque esa era la forma como se podía hablar simbólicamente de una destrucción total. Dice aquí, Jehová los deshará. Mira, deshará es evaporizar, o sea, los va a destruir. Los deshará en su ira y fuego los consumirá, pero aquí estaba hablando era de un fuego simbólico, tampoco estaba hablando de un fuego literal. Entonces, ¿por qué los va a consumir para siempre? Entonces, miremos esa palabra, la utilizan mucho en Judas, miremoslo en el Nuevo Testamento en Judas 7. Miremoslo aquí, capítulo 1, 7. Miremos qué palabras eternas fue, porque es que de aquí es de donde se pegan y eso es lo que vamos a destruir hoy. Miremos a ver qué dice en Judas 1.7. Dice, como Sodoma y Gomorra, ¿sí? Las dos ciudades que fueron castigadas por fuego, y las ciudades vecinas, las cuales la misma manera que aquellos habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, cuando aquí dice contra naturaleza, estamos hablando de vejámenes homosexuales, o sea, cantidad de cosas terribles que también las vemos hoy en día, pero en esa época eran peores. Entonces, Jehová llegó un momento donde dijo, no más, esta gente no más, están tan perversos que ya no les dio más tiempo. Entonces, mira lo que les promete aquí, ve, sufriendo castigo del fuego eterno. ¿Cómo así que del fuego eterno? Miremos qué palabra griega utilizó aquí, míralo. Piros, el que está aquí, está la letra, la pi, la y, está la Rho, está la Omicron y la sigma final. Piros significa fuego, Piros Ionion, míralo aquí, Piros Ionion. Entonces, ese fuego, ¿cuál era? Era un fuego que nunca se apagaría, dice aquí, pero apagaría en sentido simbólico, es decir, para siempre ardería, ¿sí? Ardería en el sentido del olvido, ¿por qué? Porque sería consumido, eso fue lo que siempre se habló de ser consumido. Miremos ¿por qué estamos tan seguros de que sería consumido y de que esto no continuaría? Eso está en el Salmo, miremoslo acá, para mirar que aquí se promete de que no va a existir. O sea, para tener una persona ardiendo por siempre, se necesita tenerla viva. Y eso es lo que la Biblia dice, que sería destruido, es decir, no existiría más. Ahí utiliza una palabra griega conocida como apolumi, olceron, y también está la otra que es colasis, que es una poda para poder hacer ese tipo de limpieza. Ahora, en el Salmo 37, miremoslo aquí, Salmo, vayan anotando, tengan una agendita, una libretica, todos esos textos que estamos utilizando nosotros aquí van a servir mucho para la predicación, para hablar con una persona, cuando alguien quiera saber sobre el infierno, no saben la paz interior que le van a dar a esa persona cuando se entere de que esto no era un castigo eterno y que era una mentira por 17 siglos. En el Salmo 37 podemos encontrar lo siguiente, mírenlo bien, este salmo es tremendo. Miren lo que dice aquí, Salmo 37, 9 y 10, pero miremos el 9 primero, dice, porque los malignos se dan, ¿qué? Mire, destruidos, aquí no dice que serán atormentados, dice que serán destruidos. Ahorita vamos a ver cuál es el que dice atormentados para poderlo explicar bien, está en el Apocalipsis, pero aquí dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Sí? Vamos a ver el 10 también dice algo clave y miren lo que dice, pues aquí a poco no existirá el malo, ¿sí? Observarás un lugar y no estará allí. Entonces, en Job también dice que desaparecerá para siempre. Miremoslo aquí en Job, este es Job 27, miremoslo, cómo lo dice, cómo lo muestra, es que nosotros es pura Biblia, tenemos es que despegarnos de la Biblia, como su estiércol perecerá para siempre, miren, perecerá para siempre, aquí no dice que va a arder, no, es perecerá, miren que ya vamos utilizando varias palabras, una perecer, que es morir, fue lo que se prometió en Ezequiel 18:4, y también encontramos otra que era destrucción, destruido para siempre. Entonces ellos se pegan en Judas 7, que era el que estábamos mirando hace un momento acá, miremoslo, Judas 7, ellos se pegan desde aquí, del texto donde dice que arderá por siempre, como Sodoma y Gomorra, que era el que estábamos explicando ahorita. Aquí dice que serán ardidos por castigo de fuego eterno, mírenlo. Entonces miremos si era tan eterno, a ver qué fue que pasó. A ver, eso está... a ver, si nosotros nos ponemos a ver ese fuego con el que se castigó a Sodoma, miren que no es eterno, ¿verdad? Sodoma y Gomorra ya apagaron. Los mismos los muros de Jerusalén, que decían que también serían con fuego eterno. Esos fuegos ya terminaron, o sea que ese fuego no era literal, era un fuego simbólico, es de lo que estamos hablando en este momento. Entonces, pues, yo creería que hasta ahí, ya más bien ahorita analizamos el de momento.
Ya lo puedes cancelar ahí. No, un segundo, no lo quites un segundo. Bueno. ¿Puedes poner otra vez el Salmo 37:10? Porque esto es muy importante, importante. Lo he dicho yo y lo ha dicho también Carlos. Es muy importante que todos los hermanos lo vean y lo entiendan y se lo muestren a las personas. Es muy importante este texto. ¿Salmo cuál? 37:10. Aquí le está diciendo que un poco más de tiempo y el malo no existirá, y le dice, a Dios le dice, observarás su lugar. ¿Cuál es el lugar del malo? El infierno, ¿no? ¿No es el infierno? Y no estará allí. Claro, aquí viene la palabra, cuando pone aquí no existe, viene allí. Si lo puedes dar si quieres, que creo que es la 369. Si le puedes dar un momento a la 369. Aquí abajo. Donde pone 369, que pone no existe. No existe, a ver. Ya. Allí, si le das, allí. Aquí viene allí, ¿vale? Allí es que no existe. O sea, Dios observará el lugar de los inicuos, pero como no existen, no los va a ver. Pero ¿cómo no va a ver el lugar donde están los inicuos si es un infierno y si existen? No existir, mira, ahí está. No existir. No existen. Allí no existir. No existía hombre para que labrase la tierra. O sea, es no existir. Ya está, se acabó. Entonces, el lugar donde están los inicuos, evidentemente, si fuera el infierno, existen. Y por lo tanto, Dios podría verlos. Pero es para decir, o sea, llega un momento que es para decirle a Dios, o sea, Dios, ¿te estás dando cuenta de que esta gente está engañada? Y encima están hablando y escribiendo por inspiración divina mentiras. Porque ya que estén engañados, vale. Que no sepan la verdad, vale, pero que encima lo escribas. O sea, es algo muy importante que la gente tiene que meditar. El inicuo dejará de existir. Y no tendrá, o sea, no, aunque mires su lugar, no existirán. Así que si quieres seguir, Javi. Espérame, yo explico algo aquí, ahorita que me acordé de otro texto, el de Ezequiel. En Ezequiel también dice algo parecido. A mí me encanta ese libro de Ezequiel, es tremendo para explicar esto. Miremoslo aquí, espérame. Ezequiel, por aquí está Ezequiel. Miremoslo en el 28. Dice que para siempre dejará de existir. Eso es lo que dice, claro. Miremoslo el 19. Analicémoslo, mira. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Claro, cómo no, estamos maravillados de la capacidad de Jehová. Dice, espanto serás y para siempre dejarás, y para siempre todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Aquí está hablando desde la caída de Satanás, mira. Dice, dejará de existir para siempre, mira. Y no, leámoslo hacia la izquierda, y no serás para siempre. O sea, aquí está hablando de una destrucción, de una polumi, de un obserón, o sea, de una muerte. Eso es lo que vamos a ver ahorita en el Apocalipsis. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por esta explicación. La verdad que es, como decías tú, Carlos, para que nos tomáramos un tiempo con un cuaderno, una pluma y tomar nota de todos estos textos y la explicación. Bueno, lo que hemos dejado ya claro es que desde el Génesis y durante todo el Antiguo Testamento, el concepto de infierno no aparece por ningún lado. Los judíos no creían en ningún lugar de tormento. Y es importante decir eso porque actualmente existen ciertos apologistas que quieren defender la idea del infierno a toda costa y mienten por desconocimiento sobre este tema. Y dicen, sí, hay judíos que creen en el infierno. Mentira, los judíos no creen en el infierno. ¿Qué ocurre? Que estos pseudoapologistas, los vamos a llamar así, escuchan a veces comentarios que hacen ciertos rabinos o ciertos canales de YouTube que fomentan el judaísmo y no se dan cuenta que los rabinos lo que hacen es adaptar terminología judía para que lo puedan entender los cristianos. Y dicen, bueno, sí, en el judaísmo existe una clase de infierno. Pero cuando tú profundizas en los que creen los judíos, en la actualidad, ya no los de la antigüedad, en realidad lo que creen es una especie de purgatorio. Lo que ellos dicen que es un infierno es un lugar de un fuego donde vas, te tiras 6 meses o un año como máximo, pero luego sales. O sea, el judaísmo actual, el oficial, no cree en el infierno. Eso de un castigo eterno, cruel, que no tiene final, no lo creen. Ni lo creían en la antigüedad, ni lo creían en el presente. Eso es interesante porque, quieras que no, los judíos conocen muy bien sus escrituras. Es verdad que a veces las manipulan, las tergiversan, pero
qué interesante que ni en el pasado ni en el presente crean en esa enseñanza. Es más, también el remontarnos al principio de la historia está muy bien porque existe una cosa que se llama la memoria colectiva. O sea, la humanidad como tal tiene una memoria colectiva. Por ejemplo, el diluvio. Eso fue algo que marcó a la humanidad y eso ha quedado registrado en todas las culturas. Lo encontramos en la sumeria, en la egipcia, en todas. Pero si realmente Dios, Adán y Eva, y por lo tanto todos sus descendientes conocieran la enseñanza del infierno, esa terrible amenaza, tenía que haber quedado algún registro en esa memoria colectiva. Es interesante que cuando nos remontamos a los inicios, a las primeras civilizaciones, a Egipto o a Sumeria, no existe ese concepto de infierno como un lugar de tormento. No sé si Carlos o Samuel, o si no lo explico yo, os suenan el término Duat, que es de Egipto, o Irkaya, de Mesopotamia. No sé si os suena algo o os he pillado un poco de sorpresa ahora. Yo los términos ahora mismo no recuerdo. Yo sé que en Egipto, por ejemplo, lo que se empieza creyendo es que el faraón va a ir al cielo, es el único que tiene derecho a ir al cielo. Entonces, de repente, empiezan a decir, bueno, ¿y qué va a ser de los malos? Al final iban como un sitio sombrío, no era un sitio de infierno como tal, era un sitio sombrío. Lo que pasa es que luego empiezan a desarrollar y al final el inicuo empieza a pasar pruebas hasta que llega un momento que llega a la parte final, le pesan el corazón y como no sea bueno para ir al cielo, se lo zampa un cocodrilo o algo así, creo recordar. No sé si va por ahí los tiros. Exacto, a eso me refiero. Es muy notable que cuando tú coges la mitología de los egipcios, el Aduat era el inframundo de ellos. Y claro, encontramos páginas de historia de egiptología que dicen el infierno egipcio. Y dices tú, pero no, eso es mentira, aquí no hay ningún infierno. Hay un inframundo donde el alma del difunto tiene que hacer un recorrido, pasar unas pruebas, pero el castigo final, si no pasas el juicio de Osiris, es la muerte, es la destrucción. O sea, tenían el mismo concepto, evidentemente muy distorsionado, pero que los judíos. Si tú eras malo, ibas a ser destruido. Pero anterior a ellos, claro, tenemos a los sumerios, a los acarios, a los babilonios, y ellos lo que creían era en el Irkaya, o Icaria, como algunos dicen. Ellos, el concepto, la cosmovisión que tenían es que hay un cielo donde están sus dioses, está la tierra, el océano, y debajo había un inframundo que era oscuro, húmedo, triste, lóbrego, pero ya está, no había fuego, no había tortura, no había ese daño. Claro, y es interesante ese concepto. O sea, ni Adán ni Eva, ni las primeras civilizaciones, como puede ser eso, Babilonia, Sumerio, Acadio, Egipcio, les pasaba por la cabeza, y tenemos que llamarlo así, la idea enfermiza de que un ser supremo torture a alguien eternamente. O sea, ni siquiera a estos pueblos paganos les podía pasar por la cabeza semejante barbaridad. O sea, porque esa enseñanza es de una mente enferma, o sea, de una mente psicópata. Porque ni los seres humanos más malos se nos ocurre eso. Claro, esa enseñanza es satánica. Y no la encontramos ni en la Biblia ni en las primeras civilizaciones. Empezamos a encontrarlo con los asirios, un pueblo que la Biblia los llama extremadamente violentos, un pueblo que sus militares, podemos decir, eran descerebrados, arrancaban los ojos a la gente. O sea, un pueblo que no era normal. Pero las primeras civilizaciones no les entraba en la cabeza ese concepto de un castigo eterno. ¿Por qué? Porque nunca existió. Eso se desarrolla con posterioridad. Y eso es interesante porque la historia está ahí para algo. La memoria colectiva de la humanidad no tiene ese concepto, cuando en realidad es el concepto más importante que Dios se tenía que haber encargado de transmitir, que si eres malo vas a ser castigado eternamente. Entonces, es muy interesante esas ideas. Pero ahora vamos a seguir desarrollando, porque vemos que el Antiguo Testamento no menciona nada de eso. Sin embargo, los defensores del infierno pues hacen mucho hincapié en el Nuevo Testamento, en las escrituras griegas. Por ejemplo, con parábolas, y lo decimos así, parábolas como la del rico y Lázaro. No sé si nos puedes explicar quizás tú, Carlos, en qué consiste esa parábola, qué enseñanza tiene y por qué no debemos entenderla como un infierno de fuego.
Ya, mira, a ver, empecemos por el origen de la parábola. A ver, Jesús la utiliza en Lucas 16:22. Él nos habla algo acerca de cómo sucedía esto. A ver, pero es que lo que pasa es que Jesús no es el autor de esta parábola. Él simplemente la cogió dentro de la costumbre judía, porque ellos ya traían un concepto parecido a esto. Esto lo transformó un rabí, pero era una leyenda egipcia. Esta leyenda egipcia proviene se llamaba la historia del Bar Mayán, es decir, el Bar es el hijo y Mayán era el faraón de aquel tiempo donde sucedió esto. El hijo de ese faraón se indignó al ver que a un rico lo enterraron con oro, con esos cosas extravagantes que los enterraban, porque ellos creían que después de la muerte seguían vivos en otra parte y por eso querían llevarse todos sus lujos y sus cosas que les enterraban. Pues la tumba de Tutankamón, que vimos que es uno de los descubrimientos contemporáneos más importantes, encontramos la cantidad de oro, carruajes, armaduras, con lo que los enterraron. O sea que la historia del Bar Mayán es cierta, porque ese hijo de ese faraón le indignó mucho ver cómo a ese rico, malo, perverso, un tipo déspota, muere y lo entierran con honores. Y al pobre que muere lo envuelven en una esterilla y lo tiran al río Nilo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Cuál es la finalidad de la historia del Bar Mayán? La historia egipcia del Bar Mayán trata es de un pobre y de un rico, donde el hijo del faraón Seiní dice, esto no puede suceder, esto es una injusticia. ¿Cómo es que el que se porta bien lo tienen que tirar al Nilo a que se lo coman los cocodrilos envuelto en unas sábanas, mientras que el rico lo entierran con oro? Entonces, el hijo de Osiris le dice, venga, yo le muestro, y le muestra qué es lo que va a suceder detrás, o sea, en el otro mundo, en el que ellos creían que era otro mundo donde habían vivos, y lo lleva y le deja ver, y en sí el rico se arrastraba hasta la orilla del Nilo y él con la lengua trataba de tocar el agua, pero no podía. Entonces le pedía al hijo de Osiris que le dejara por favor arrastrar y pasarle agua del Nilo. O sea, mira que la historia se parece mucho a la que Jesús contó, que es la del rico y Lázaro. Entonces nosotros podemos ver que aquí Jesús le hace un acomodo, ¿no? ¿Cuál es el acomodo que le hace que no estaba en la historia del Bar Mayán? Pues la conversación que hay entre el rico y Abraham, donde le dice, por favor, dile que venga y me traiga y que me moje con el dedo. O sea, todo esto es algo simbólico. Nosotros, yo no sé cómo hay gente tan ingenua en la religión católica y en algunas religiones protestantes de comerse el cuento de que esto es literal. O sea, esto no puede ser literal, porque en el momento que le lleva la gota, se le va a desaparecer. Además, ¿quién va a pedir una gota de refresco en una lengua cuando se está quemando todo su cuerpo completamente? Uno lo que pide es una laguna, una hollada de agua completa que te apague esas llamas, porque es que si uno se imagina una candela quemándose en un dedo, imagínate ese fuego quemándote por todo tu cuerpo. Ahora más dicen que es un fuego divino. Bueno, arderá más entonces. O sea, si nosotros al morir ya no tenemos los sentidos, ya no podemos sentir, no tenemos sistema nervioso, pues entonces, ¿qué daño te puede hacer el fuego? O sea, aquí es donde nosotros tenemos que ser inteligentes y pensar de que Jesucristo hablaba era de un fuego en forma de destrucción. Lo que pasa es que estamos hablando en español y lo que se escribió fue en griego. Entonces tenemos que tener un concepto bien claro de lo que en griego significa pirosaion o pirosaionios. Entonces, ese fuego eterno de que él hablaba era una especie de destrucción, más no. Ahora, ¿cuál es la finalidad en sí de la parábola? A ver, esta parábola tiene como intención mostrar que en esta vida, ¿sí?, es donde nosotros decidimos nuestro destino eterno. Es decir, si nosotros nos comportamos y seguimos los mandamientos como Cristo dijo, sencillamente vamos a tener un lugar. Vamos a creer en la resurrección, porque esto, empecemos por ahí. Esto, el que no crea en la resurrección, recoge y vámonos. No está creyendo en lo que Jesús vino a decir. Nuestra esperanza es esa, llegar a resucitar, pero no como injustos. O sea, ya nosotros conociendo la verdad, pues la idea es que pasemos al nuevo mundo como justos, no como injustos. Ya habrán unos que resucitan como injustos, listo, pero ahí no dice que resucitarán malos, ¿no? Eso es otro concepto que mucha gente no tiene claro. Ahí en Hechos 25:14 dice que se resucitarán a los justos y a los injustos. En este caso sería a los injustos, son las personas que no llegaron a conocer a Jesús, ¿sí? Digamos los indígenas de acá de las Américas, aztecas, incas, ellos adoraban el sol, sí, eran unos idólatras, pero ellos no sabían que de Jesús, no sabían nada, cuáles eran las reglas.
esas personas resucitarán como injustas. Ahora, ¿por qué estoy tan seguro? Porque es que mira, allá en Hechos 25:14 dice que se resucitarán, en griego dice dikaios, y el otro, no recuerdo el término, miremoslo, a ver, espérame, yo lo comparto y lo vamos de una vez revisando y vamos haciendo ese estudio profundo de qué es lo que se va a resucitar, ¿de acuerdo? Entonces, espérame un momentico, bueno, te lo voy a pasar aquí, me lo compartes, porfa. Aquí, compartir, por favor, compártemelo ahí, entonces yo ya lo coloco. Nuevo Testamento, Hechos. Mira, 25:14. Miremos qué es lo que dice aquí en griego, mira. ¿Sí? Hechos 25:14. A ver, espérate. No, este texto no es. Muchos días. No, este texto no es. Bueno, en sí la idea es de que habrá resurrección de justos y de injustos, ¿de acuerdo? La palabra, espérame, yo lo busco acá. ...24:15, perdón, estaba ahí confundido, no era 25:14, era 24:15. Miremos lo que es que dice a él. Mira, ahí lo estamos observando, sí, démosle un poquito de zoom para que lo analicemos bien y miremos qué es lo que ahí decía. Mira, tengo esperanza en Dios, ¿listo? ¿Cuál es esa esperanza? Todos nosotros tenemos que abrigar la esperanza de la resurrección, porque es que esa es la esperanza, de haber una resurrección de los muertos. Miremos qué tipo de muertos son los que van a resucitar. Van a haber dos, ¿cierto? Son los justos, que están aquí, míralo, los justos. Para la palabra justos, o sea, los rectos, se utiliza esta, míralo, dikaios, ¿sí? Aquí dice dikaion, pero en sí la raíz de la palabra es esta, 13:42, míralo. Los dikaios, esos son los que van a resucitar. O sea, ¿quiénes son los dikaios? Los dikaios, pues, son las personas que obedecieron los mandamientos de Jesús, que creyeron que esto era una verdad y que en sí están dispuestos a hacer las cosas como Jesús dijo, o sea, pasar como justos. Y los otros son los ádicos, míralo, ádicos. ¿Quiénes son los ádicos? Pues los no rectos, o sea, las personas que injustamente no conocieron a Jehová y no conocieron a Jesús. Pero aquí no dice malos. La palabra, si aquí dijera que la resurrección va a ser para malos, porque es que ese es el cuento que sacó la cristiandad falsa, decir que va a haber una resurrección de malos para llevarlos y cambiarlos de caldero. Se supone que si ya murieron están en el infierno, eso es lo que dice la religión falsa. Entonces, ¿qué lógica tiene resucitar a un muerto que se está quemando por allá en un infierno que se inventaron para cambiarlo de caldero y ahora irlo a quemar a otra parte? Porque dicen que es para una resurrección de juicio. Entonces, está muerto, se está quemando, lo sacan de un caldero, van y le hacen otro juicio para seguirlo quemando en otra parte. Eso no tiene lógica. Entonces nosotros tenemos que ser inteligentes y empezar a decir, bueno, ¿y aquí dónde fue que me mintieron? Miren, aquí les estoy mostrando. Dikaios y ádicos, ¿sí? Dikaios, los que van a pasar como justos. ¿Quiénes son los ádicos? Pues aquí no dice ponerones, ¿no? Porque esa es la resurrección de malos, o sea, que se van a resucitar es a justos y a injustos, más no a los malos. Esos ya tuvieron su gehenna, o sea, su destrucción, no su infierno donde se estén quemando, porque ya hace un momento dijimos qué es lo que significa gehenna. No era un lugar de candela eterna donde se está atormentando a la gente. Era un lugar de destrucción. Y así mismo es el lago de fuego. El Gehenna y el lago de fuego en sí tienen la misma función. Pero este Gehenna es para las personas que ya murieron, son personas que no van a resucitar, no tienen esperanza de resurrección, pero tampoco van a ser levantados, porque aquí dice que no, vea, mire, aquí no dice ponerones. Las personas malas son los ponerones. Y esas personas no dice aquí que son resucitadas. O sea, que va a haber resurrección para algunos muertos, no es para todos. ¿Quiénes son los muertos que sí tienen esperanza de resurrección? Mírelo, Hechos 14:15, ¿sí? No, perdón, 24:15. Dice que va a ser para justos y para injustos, no dice para malos. Algunas Biblias dicen malos, pero no es verdad. Aquí malos es ponerón, en griego significa ponerón, pero esa palabra no está aquí. Entonces vamos entendiendo ya que va a haber una resurrección de justos y de injustos, pero tengamos cuidado con esto, para una nueva oportunidad, y eso ya vendríamos a hablar de la época milenialista, ¿sí? O sea, del milenio. Esa será la nueva oportunidad para los injustos. Entonces, pues no sé,
Javi, si seguimos con el tema que teníamos ahí porque ahí ya... Sí, bueno, Samuel quiere comentar algo y bueno, simplemente decir que nos da un dato interesante sobre este tema, nuestro hermano del canal Piselando la Historia, donde él nos dice de que la propia Biblia de Jerusalén, en una notita que tiene a pie de página, reconoce que es una historia parábola, que no tiene relación alguna con la historia real. Entonces, gracias por ese detalle. Y es interesante porque hay personas y apologistas que dicen que no es una parábola, que eso es real. Que porque Jesús cuando hablaba con parábolas nunca usaba los nombres personales. Bueno, intentan inventarse cualquier cosa para poner como que eso es literal. Pero desde la antigüedad se ha sabido que era una parábola. Así que muchas gracias por el detalle, nuestro hermano. Excelente. Otra cosa que me olvidaba, Javier, es yo no entiendo cómo la gente se come este cuento del infierno y se lo quiere seguir comiendo. O sea, mira, uno les viene con un evangelio que es una buena noticia. ¿Para quién no es una buena noticia que le digan, no, mira, es que no te vas a quemar por malo que tú seas? A mí me decían en una ocasión, no, pero entonces todo el mundo va a comenzar a hacer lo que le da la gana y van a hacer cosas horribles no, mira, es que esto no se trata de un chantaje. O sea, Jehová te deja hacer lo que tú quieras porque eso es el regalo más lindo que nos puede dar, es el libre albedrío, dejarnos escoger. Si nosotros queremos hacer las cosas malas, pues entonces hágalas, pero usted no va a sufrir, no va a ser quemado en un infierno, simplemente va a dejar de existir porque el dueño de la vida le parece así. O sea, las personas que van a resucitar y tiene todo el derecho de escoger quiénes son a los que él les va a regalar vida eterna. Para eso es que él hace el libro de la vida. Para el que esté anotado ahí, va a ser el que va a hacer tener esperanza de resurrección. Pero ¿cómo es posible que nos comamos un cuento de estos tan reforzado de que una persona, por eso es que hay tanto ateo? Yo aquí sí le doy la razón a los ateos. O sea, hay personas que se vuelven ateas porque dicen, ¿cómo me voy a comer el cuento de que un Dios me va a quemar porque yo no lo obedezco a él? No dicen pues que es de amor. Y es que es claro, si Dios dice en 1 Juan 4:8 que él es un Dios de amor, pues él nos demuestra que es un Dios de amor, porque a él lo debemos seguir es por amor, más no por miedo. Muy bien, muchas gracias. Samuel, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, algo breve, ¿no? Bueno, dejando un poco de lado, ¿no? El tema del significado de la parábola, ¿no? Y en la condición espiritual que iban a quedar los fariseos. Bueno, lo cierto es que para aquellas personas que se lo quieran tomar como que es literal, pues tenemos que tomarlo todo, ¿no? La parábola habla que hay una diferencia entre donde está Abraham con Lázaro y donde está el rico de una sima. Una sima no es una cima. Una sima simplemente es un cráter, una distancia pequeña, pero profunda. Lo suficientemente cerca como para que el rico pueda pedir agua y le están escuchando. Claro, la cuestión está que si ahora todos los que van a ir al infierno van a estar tan cerca de todos los que van a estar en el cielo y van a verles los del cielo pedir durante toda la eternidad que les ayuden de alguna manera, y ahora llega Apocalipsis 21 y nos dice que las cosas anteriores habrán pasado, que ya no subirá nada malo el corazón, el dolor, la muerte. Ya tú te acuerdas, estás en el cielo y te acuerdas de eso, que Dios te dice, te promete que lo malo no subirá al corazón, que todo lo malo habrá pasado, y ahora ves a tu hijo enfrente pidiéndote agua por la eternidad, o a tu hija, o a tu madre, o a tu padre, o a un ser querido que te esté pidiendo agua por la eternidad y que tú no puedas hacer absolutamente nada. Eso es un Dios de amor, eso es un Dios de justicia, es un Dios que por lo menos, sí, porque si dijéramos que resulta que no lo ves, pero es que encima lo estás viendo, si cogemos la parábola de manera literal. Claro, si la Biblia dice que las cosas anteriores habrán pasado y que ya no habrá nada malo, que nada subirá al corazón, que todo, pues no puede haber un sitio donde la gente de una manera u otra sepa que hay seres que fueron seres humanos que se están quemando por la eternidad y sufriendo eternamente, ¿no? Pues sí, así es. Fijaros, uno de nuestros hermanos también en el chat está comentando un argumento muy interesante, no quiero que se nos pase. Decía que, claro, la justicia, y más la justicia de Dios, que es perfecta, impide que una persona sea castigada 2 veces por el mismo error. O sea, tú no puedes meter en la cárcel 2 veces a la misma persona por el mismo delito, se le pone uno. Entonces, claro, si el salario del pecado es la muerte, ahí está el castigo. Tú pecas, tú mueres. Pero claro, si después de muerto ahora hay un infierno, me estás castigando 2 veces por el mismo pecado. Eso realmente no sería justo. Además, también está el tema de la proporcionalidad.
que eso se entiende en todos los sitios. Incluso cuando hay actuaciones policiales, hay una, digamos, una proporcionalidad. Si el delincuente viene insultándote, pues a lo mejor le detienes. Si usa un poco la fuerza, a lo mejor saca la porra. Pero ¿verdad que sería desproporcional que porque un manifestante grite, el policía sacara la pistola y le pegara un tiro? Claro, todo el mundo eso lo condenaría. Pues, ¿qué decir de la proporcionalidad? Resulta que Hitler, que mata millones y millones de personas, va al infierno. Resulta que Pepito Fernández, porque el domingo no ha querido ir a misa y daba la casualidad que vivía en el siglo pasado, donde se consideraba un pecado mortal y murió antes de confesarse, pues mira, ¿por dónde? Se va con Hitler al infierno. Porque claro, es lo mismo matar millones de personas que el domingo, en vez de ir a la misa, te vas a la tasca. Es lo mismo. Claro, ¿qué Dios de justicia sería eso? O sea, desde luego, gracias hermano por ese detalle, porque es muy interesante. Y bueno, ya hemos visto que lo de la parábola del rico y Lázaro, en absoluto. Pero, ¿y qué diríais, por ejemplo, personas que utilizan textos donde sí se hablan de un fuego eterno, un castigo eterno? Si queréis os menciono algunos textos que son muy usados por esas personas y me decís cómo lo responderíais vosotros. Miremoslos desde el griego. Dame el texto y yo lo compartí. Pero tenías otra parte antes, ¿no? De eso de los textos, ¿no, Javi? Espérate, déjame ver. No, creo que no. Ibas a comentar el tema de los fuegos eternos en el Antiguo Testamento. Ah, bueno, sí. El tema de los fuegos eternos hay que entenderlo. Yo no sé, te pregunto, Carlos, si, porque a veces hay expresiones que usamos de manera poética o en la escritura aquí en España, pero yo no sé si en el resto de Latinoamérica la hay. Por ejemplo, se usa mucho en España de manera romántica decir la llama eterna del amor. Yo no sé si eso sí, allí... acá también. Claro, y se usa mucho en la música y tú a tu prometida, a tu esposa le dices, no, la llama, el fuego del amor es eterno. Y claro, se entiende perfectamente que cuando tú juras amor eterno, no es eterno. Entonces, claro, igual que en el idioma español tenemos expresiones de eternidad, de fuego, simbólicas, tenemos que entender que el idioma hebreo también lo tenía. Y que muchos textos, por ejemplo, los salmos, nosotros al traducirlos al español, traducimos las palabras, pero recordemos que los salmos son canciones y las cuales en muchas ocasiones rimaban y eran poéticas, usaban un lenguaje poético. Entonces, cuando se habla del Seol o del fuego eterno, también usan esas simbologías y esa poesía, que muchas veces al traducirlo a nuestro idioma se pierde. Pero un judío o una persona que supiera hebreo lo entendería perfectamente. Por ejemplo, Samuel estaba hablando, nos ha dicho ahora, el tema del fuego eterno. Realmente ese fuego eterno, ¿qué significa en las escrituras hebreas? Aunque ya se ha analizado un poquito, pero ¿nos puedes dar un poco más de información? ¿Yo o Carlos? Bueno, el que queráis, me da igual. Tú Dale, decías... Samuel. De hecho, Samuel, hiciste tú un vídeo, creo, hace ya un tiempo en el que daba 5 ejemplos de fuegos eternos. Que no sí, exactamente. Hice un vídeo, 5 fuegos eternos que se apagaron en el Antiguo Testamento. Y claro, es muy importante para ver qué concepto tenían cuando oían el fuego eterno, ¿no? Cuando empiezan a escuchar fuego eterno, era lo que ya habían aprendido anteriormente, ¿no? Antes Carlos comentaba el caso de Judas, el versículo 7, donde veíamos que Sodoma y Gomorra estaban en el fuego, en el castigo del fuego eterno y pues no se están quemando, ¿no? Por comentar uno de los 5, por ejemplo, en Isaías 34, 9 y 10, vemos que Jehová advirtió a la nación de Edom que sería castigada por su enemistad con Israel y también pues le habla de que sería arrojada a un fuego eterno, ¿no? Sin embargo, Edom, ¿qué es lo que pasó? Bueno, desapareció de la historia. Fue destruida y desapareció de la historia. Entonces, cuando vamos a analizar, el que quiera puede ver el vídeo que tengo de los 5 fuegos eternos que se apagaron en el Antiguo Testamento, al final vemos que el fuego eterno es igual a lo que es un castigo de desaparición, ¿no? No implica que uno se esté quemando eternamente, simplemente es destrucción eterna, para siempre. Ese tipo de nación desapareció, al igual que vemos que Sodoma y Gomorra también desaparecieron. También, por ejemplo, se habla de la puerta de Jerusalén, lo que pasaría a partir del año 607, y vemos que esos fuegos eternos no existen, ¿no? Entonces, el concepto de un judío cuando oía fuego eterno
no entendía que era un lugar tipo griego o los romanos. Entendía que era una destrucción eterna. Y en este caso hay bastantes ejemplos en el Antiguo Testamento para que las personas puedan acudir y entender cuál era el pensamiento judío. Todo lo demás simplemente es mentira. El pensamiento judío era fuego eterno igual a castigo eterno, desaparición, destrucción. El inicuo no existirá. ¿Por qué? Porque ha sido destruido. Ese es el concepto de los judíos. Muy bien, eso es. Y es importante que tú has mencionado algún ejemplo, pero lo que estamos aquí viendo este video, tomando nota, que podamos ir a tu canal y tomar nota de esos 5 ejemplos. Ahora no vamos a analizar todo porque si no esto sería larguísimo. No obstante, luego yo en la descripción de este video voy a poner el enlace al tuyo y ahí lo pueden seguir. Y bueno, pues ahora pues vamos a llegar a una sección de mencionar algunos textos que la gente utiliza para decir que existe el infierno y qué debemos hacer a la hora de analizarlo para ver qué realmente dicen, porque no tiene nada que ver lo que nos dicen con lo que realmente ponen. Yo le voy a pedir, por ejemplo, ahora a Carlos, si puedes ir al Evangelio de Mateo y Mateo 13, 50. Y que me expliques este texto, porque claro, aquí muchas personas ven la existencia de un infierno. Compártelo, ahí ya está. Sí. El crujir de dientes. Eso es. Los echarán al horno de fuego y al crujir de dientes. Entonces miremos ahí cuando él dice para el horno de fuego, o sea, el sitio donde se consume el calor para la destrucción, míralo, aquí está en griego, podemos verlo, dice, este es un artículo para femenino, el artículo jo para femenino es tin, caminon, dice tin caminon, ese caminon significa horno o lugar de quemarse, tin caminos, tou piros de fuego, tincaminon toupiros. Entonces, ese crujir de dientes es no una tortura, porque uno quiere verlo como tortura, pero es que acordémonos que Jehová no se deleita con la tortura de nadie. O sea, aquí estamos viendo, si leemos esto hacia un enfoque de un infierno como el que nos han venido enseñando, pues estamos viendo que aquí hay alguien que se está deleitando con esta muerte. Y ese es el que se inventó supuestamente el infierno y le echan la culpa a Jehová. Dicen que él es el inventor del infierno porque nos va a castigar por no obedecerlo. Entonces, cuando uno dice crujir de dientes, o sea, ya esto es demasiada maldad. Llegar nosotros a pensar que una persona va a arder con crujir de dientes en un horno donde se va a estar asando allá adentro, esto sobrepasa los límites de la maldad y ese no es el Jehová que Jesús vino a enseñar. Jesús vino a enseñar algo y le tergiversaron lo que él dijo para poder mostrar que él era un Dios vengativo y Jehová no es vengativo. Aquí nosotros podemos mirar, voy a colocar otro para no perder esta pantalla y busquemos el texto que corrobora que en realidad Jehová no se inventó un lugar de tortura como el que muestra aquí el del crujir de dientes. O sea, esto que nos muestra Mateo, los echarán al horno, al fuego, está hablando es de una forma como nosotros vamos a poder visualizar la destrucción de las personas impías. Pero eso no nos va a traer ningún, ¿cómo les digo? Esto no nos va a traer a nosotros ninguna satisfacción ver morir a los otros. O sea, un verdadero cristiano no se deleita viendo cómo se desaparece otra persona que no quiso aceptar, ¿no? Entonces voy a compartir ahora esta. Miremos aquí cómo lo vamos a buscar. Vayamos a Ezequiel 18:23. Miremos este texto. Este texto es tremendo, con este texto se desbarata el infierno completamente, miren. Una persona que sepa distinguir qué es lo que aquí está diciendo, vamos a poder notar, mira, ¿quiero yo la muerte del impío? Está preguntando Jehová. ¿Quiero yo la muerte del impío? Es decir, ¿se deleita él con la muerte? Miremoslo ahora en nuestra traducción del Nuevo Mundo, miremos qué dice nuestra traducción. Aquí está Ezequiel. Quiero que anoten este texto. O sea, con este texto ustedes van a poder derrumbar a cualquier persona que diga que sí, que el infierno es el lugar donde nos vamos a quemar y que fuego consumidor y todo esto. Con este texto ustedes van a desbaratar cualquier tipo de
de ataque que nos hagan de que nosotros, porque estamos defendiendo algo que sí existe, que es el infierno, ¿no? Está en Ezequiel 18:23. Mírenlo aquí, va. Ese texto es muy, muy bonito, mírenlo. Dice, esta pregunta la hace Jehová: ¿acaso me causa algún placer la muerte de alguien malvado? Afirma el Señor soberano Jehová. ¿Acaso no prefiero que abandone sus caminos y siga vivo? Mire, este texto nos está diciendo que una persona, por mala que sea, él lo quiere de vuelta, que simplemente deje lo que está haciendo mal para que no se extinga, para que no muera, para que no desaparezca. No va a sufrir eternamente esa persona mala, solamente va a desaparecer. Entonces, mire lo que dice aquí: ¿acaso me causa algún placer la muerte del malvado? O sea, si a Jehová no le place la muerte de ese malvado, ¿qué les hace pensar que la tortura sí? ¿Acaso ustedes piensan que él es un Dios torturador? No es un Dios torturador, él es un Dios de amor que simplemente le da vida a quien él quiere. Por eso él dice que él le da gobiernos a quien él quiere. Eso fue lo que dijo el profeta Daniel, de que él pone hasta el más humilde en el poder. Y por eso notamos nosotros que este Nabucodonosor no iba a ser esa persona humilde. Entonces la profecía es doble. Entonces, ¿qué venimos a ver aquí de Jehová? Que es una persona de amor que le da vida y que le da poder a quien él quiere, pues es el dueño de la vida. Nosotros no podemos cuestionarle eso a él, por qué se muere, por qué no, son las normas de él y nosotros tenemos que aceptarlas. Ahora, ¿cómo las vamos a aceptar? Pues con amor, porque es que son unas reglas que nos van a beneficiar a nosotros. La gente, uno les dice, no te vas a arder en el fuego, no te vas a quemar en el... No, yo me quiero quemar, o sea, les fascina la idea de andarle diciendo a otro que se va a quemar en fuego. Inclusive ellos, sabiendo que están pecando internamente, saben que se van a quemar y aún así no le tienen miedo. Yo no entiendo, yo la verdad no entiendo esto, cómo es esta gente para comerse este cuento. Ahí el crujir de dientes el texto que me preguntabas es hablando de una muerte dolorosa. O sea, aquí Jesús habla de que esa muerte, sí, obviamente va a ser una muerte dolorosa. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Cualquiera que esté con una cabeza normal le tiene miedo a la muerte. Pues en nuestros corazones, dicen Eclesiastés 3:9, de que nosotros nos sembró la eternidad en el corazón. Entonces uno quiere ser eterno, por eso es que uno trata de tomar remedios, o sea, prolongar la vida. Pero les tengo una promesa para todos los nuevos que nos están escuchando, las personas que nunca han oído este mensaje de Jehová, y es que la esperanza está en nuestros corazones. Nosotros queremos que todos ustedes se salven. Simplemente dejemos de creerle a Babilonia. Es una mentira que nos tiene amarrados. Por eso Jesús dijo que la verdad nos haría libres y los testigos de Jehová tienen la verdad. Listo, Javier. Muy bien. Samuel. Sí, bueno, en este tipo de textos lo que hay que ver es el contexto inmediato, como está explicando un poquito Carlos. En el 47, Jesucristo estaba diciendo, en el versículo 47, el reino de Dios ha llegado a ser como un grano de mostaza o algo así, ¿no? Bueno, al final lo que está mostrando Jesús con ese tipo de ejemplos es en la condición espiritual, que van a estar unos y que van a estar otros, porque a continuación dice que recogen peces y los peces que no valen van fuera. ¿En qué condición quedan los peces que quedan bien? Pues lógicamente en una condición buena, al igual que el rico y Lázaro. Y en este caso, ¿cómo quedan los peces que son echados fuera? Pues ahí está su crujir de dientes. O sea, no están en ese, por decirlo así, en ese paraíso espiritual que estamos nosotros. Incluso, bueno, la organización, este tipo de pasajes, pues también lo aplica para lo que les sucederá a muchos en la gran tribulación, la condición que estaremos nosotros y la condición que están ellos. Entonces, cuando las personas usan este tipo de textos de manera aislada, mira, el crujir de dientes, ya, pero ¿de qué está hablando Jesucristo? No puede estar hablando de un infierno porque en la cabeza de los judíos eso no entraba el pensamiento de un infierno, estaba hablando en la condición espiritual que iban a estar unos y otros, por eso hablaba del reino de Dios. ¿Qué tiene que ver el infierno cuando está hablando del reino de Dios que llega a ser y que coges peces y los buenos te los quedas y los malos que los tiras al paraíso, al infierno? Eso es lo que estaba diciendo, eso es lo que de verdad entiendes. Pues tú no has entendido absolutamente nada. Muy bien, pues gracias por esa explicación. Yo os quiero preguntar, ¿alguna vez a alguno de vosotros, de los que estáis en el chat, o a ti, Carlos, Samuel, os han citado Mateo 10:28 como un texto que apoya el infierno? Porque dice, mira, no hay que temer al que mata el cuerpo, no, sino hay que temer al que te puede mandar tu alma al infierno. No sé si alguna vez alguno de vosotros lo han citado ese, como una prueba de que existe el infierno. No sé si me podrías poner, Carlos, Mateo 10:28 en la Reina Valera, el 60. Porque es que ese texto, realmente, cuando uno lo analiza bien, es increíble que alguien
alguien con 2 dedos de frente, con capacidad de pensar, lo utilice para apoyar el infierno. Porque si lo puedes dejar ahí un momentito, yo os quiero hacer una pregunta a los dos o a cualquiera de la audiencia. ¿Cuál es el objetivo del infierno? Según la doctrina católica, islámica, ¿es destruir el alma o castigar el alma? Hasta donde sepáis, ¿cuál es el objetivo del infierno? A ver. Estamos hablando del infierno. ¿Quién se atreve a decirlo? ¿Quiere hablar Carlos o...? ¿Hablas tú, Carlos? Bueno, yo lo respondo. Mira, aquí nos dice el texto, no temáis a los que matan al cuerpo, ¿sí? ¿Qué fue lo que malentendieron? A ver, con lo de ese cuentico de la inmortalidad del alma que se sacan la religión falsa, se inventa de que el alma muere, pero sigue vivo, una parte de uno sigue viva. Entonces ellos quieren usar este texto para mostrar de que hay inmortalidad del alma, ¿sí? Pero no se dan cuenta que al final lo que está haciendo este texto es dando la razón de que están equivocados, porque aquí dice que Jehová sí puede destruir el alma y el cuerpo. Sí, o sea, olvidémonos un momento del infierno y concentrémonos en la inmortalidad del alma. El texto dice, no temáis a los que matan el cuerpo, o sea, nosotros nos pueden matar, sí, pero estaremos dormidos en la muerte, que fue lo que dijo Job, lo dijo Jesús. Hay un estado de inactividad total donde no somos conscientes de nada, ¿sí? Pero resulta que más acá dice, más bien temed, ¿a quién? Temer, o sea, tenerle temor, al que sí puede destruir el alma y el cuerpo. Mire que aquí habla de dos cosas diferentes y yo quisiera hacer una explicación que ya la he dado en otras ocasiones, pero me gustaría volverla a recordar aquí. Mire, nosotros tenemos un concepto errado entre alma. Las personas, algunas personas de la religión falsa creen que la palabra alma significa espíritu, pero resulta que otros creen que alma significa cuerpo y no es ninguna de las dos, es las dos juntas. Es decir, si nosotros cogemos aquí el alma, ¿qué es el alma? Pues es la unión de dos cositas sencillas que en el hebreo le llamaban, el alma es el neshama, lo conocen los hebreos como el neshama, pero lo tenemos en dos formas que son el cuerpo, o sea, el cadáver, y la fuerza vital, que es la que le da vida a ese cadáver. Esa es la fuerza espiritual, el soplo de vida que Jehová le da a cada ser vivo, lo convierte en un alma. Por eso dice que hasta los animales son almas. O sea, ellos llegaron a ser un alma. O sea, nosotros somos un cuerpo inerte, no tenemos nada, somos un cadáver que le llegó vida encima y esa vida es el espíritu. Entonces, si nosotros tenemos ese ruaj, ¿sí? Ese espíritu, ese neuma en griego, unido con el soma, que es el cuerpo, soma más neuma, se forman los dos y a eso es a lo que conocemos como el alma o el ser. ¿Sí? El ser nuestro es eso, o sea, mis recuerdos, lo que yo aprendí, lo que yo fui, cómo me comporté, ese es mi ser. Cuando yo muero, se muere mi ser con todo y mi cuerpo, porque mi espíritu, mi fuerza vital regresó a quien me la dio. Ahora, el día de la resurrección, no va a haber una resurrección de mi cuerpo, porque es que la resurrección no es de cuerpos, es de seres. Es decir, nosotros cuando revivimos, vamos a revivir con nuestros recuerdos, con nuestra forma de ser, vamos a revivir sobre otro cuerpo que nos van a dar para el paraíso. Es decir, nosotros vamos a ser unas personas ya perfeccionadas, pero no con este cuerpo. En una ocasión yo vi a unos hermanos refutando a Quasimodo, donde decían que un enano resucitaría como grande o vuelve y resucita enano. Entonces daba risa ver estos argumentos, pero miren que es muy chévere encontrar aquí en ese texto de Mateo 10:28, donde dice que teman al que sí puede destruir el alma, o sea que el alma no es inmortal. Miren, el alma muere. Aquí dice que Jehová es capaz de matarla, de acabar con el alma, y de hecho cuando una persona muere el alma también, porque es que eso es lo que decía Ezequiel en 18:4. Él dijo, toda alma que peque morirá. Pues resulta que todos morimos, porque eso es lo que dice Romanos 6:23, todos morimos. Muy bien, sí, Samuel, ¿quieres comentar? Sí, bueno, poner un poquito más, ¿no? Es curioso todas las palabras en griego que encuentran el mundo trinitario para referirse al infierno, ¿no? Ya estaría el Hades, pero es que ahora también el Gena, pero es que también, por ejemplo, cuando dice que los ángeles están encarcelados y más, que viene la palabra tártaro, también te lo ponen como infierno, ¿no? Es curioso que parece que están buscando poner infierno en todos los sitios donde pueden, ¿no? Bueno, el texto, como explicaba Carlos, al final lo que te está diciendo es, mira, no temas a quien te puede matar lo que es tu persona, ¿vale? Pero teme a aquel, porque la palabra alma también puede implicar lo que es la vida.
¿vale? Al que te puede echar a ese basurero donde te vas a quemar y vas a ser destruido. Porque al final, para Dios, todos están vivos. O sea, tú no te puedes meter en la mente de Jehová y destruirme a mí. Si yo estoy vivo para Jehová, aunque esté muerto, tú ahí no me vas a matar. Por lo tanto, si para Dios nosotros estamos vivos porque queda en su memoria, teme a ese que si te quedas en su memoria, de ahí no sales, ahí no te va a matar nadie, ahí eres inmortal, por decirlo así, por decirlo. O sea, es imposible que tú a Dios le quites de su mente a una persona que él ha decidido que para él está viva. O sea, teme a ese que te puede echar, en este caso, al Valle de Imón, por decirlo así, a la destrucción. Incluso podríamos decir, teme a aquel que te puede mandar al lago de fuego. Al lago de fuego, que es la muerte definitiva, donde tú de ahí ya no sales, ¿no? Es lo que viene a significar un poquito este versículo. Exacto, lo habéis explicado muy bien. Y yo os hacía esa pregunta al principio de si el infierno, ¿cuál es su función? Si castigar el alma o destruirla. ¿Por qué? Porque casi todo el mundo cuando cita el texto de Mateo 10:28, a lo que se centran es a la idea de que existe un alma inmortal, que hay un infierno, pero nosotros cuando hablamos con las personas a veces también tenemos que usar un poco la filosofía para abrirles la mente. Es decirle, venga, mira, yo no creo en el infierno como tú lo crees, pero venga, vamos a aceptar que existe el infierno. Pues vamos a dejar que la Biblia nos defina qué es el infierno. ¿Qué es el infierno según Mateo 10:28? El medio que tiene Dios para destruir el alma y el cuerpo. Ese es el tema. A veces nos tiramos horas y horas hablando con la gente, que si lago de fuego, que si destrucción segunda, que si muerte. No. Venga, existe el infierno, pero ¿qué es el infierno? En la propia Biblia de ellos, donde viene el término, es el lugar donde se destruye el alma, no es el lugar donde se la castiga. Y ahora les metemos en un problema muy serio, porque es su traducción y no vamos a dejar que cambien la definición. No, pero el crujir de dientes, sí, todo lo que tú quieras, crujir de diente, eterno, pero ¿qué dice? Donde se destruye el alma. Y eso es algo que tenemos que tener a mano siempre. Coger y ciertos textos, utilizarlos y no dejar que se salgan de la definición que ha dado su propia traducción bíblica. Pero vamos a seguir viendo algunos ejemplos más. Por ejemplo, Mateo 23:33. Yo creo que cuando veamos este texto, digamos qué diferencia hay entre traducir Gehenna, que es lo que viene en griego, y traducir infierno. ¿Cómo cambia el significado? Y no sé quién lo quiere comentar. Si tú, Carlos, Samuel. Voy a, si quieres que lo comente, lo puedo comentar yo. Sí, te doy una pista. Mira, en la Reina Valera pone cómo escaparéis de la condenación del infierno. Sin embargo, cuando cogemos la Biblia de Jerusalén del 75 o la traducción del Nuevo Mundo del 87, pone el Gehenna. Claro, a una persona en la actualidad, si tú le dices vas a ir al Gehenna, ¿es lo mismo que decirle vas a ir al infierno? ¿Y para un judío sería lo mismo? No, lógicamente entenderían conceptos totalmente diferentes. Exacto. Entonces, la cuestión al final es lo que vemos, ¿no? Están usando una palabra latina, infernus, para que pienses en el infierno romano, en el infierno griego, que es el que se mete en la mente del mundo trinitario, ¿no? Y al final lo que te está diciendo ahí es que desde luego hay una condenación y en este caso es una destrucción. Fuego eterno es igual a destrucción. Y en este caso, pues sabemos lo que es el Gehenna, te van a arrojar, pues te van a quemar y te van a destruir. Ese es el concepto, destrucción, no un infierno de fuego donde vas a ser torturado. Muy bien. Claro, el Gehenna era un basurero ardiendo. No es lo mismo decir a alguien, oye, mira, no vas a escapar de que cuando mueras te vamos a tirar al basurero. ¿Por qué? Porque ahí no solo se tiraba basura en el Valle de Hinón, en el Gehenna, se tiraba los cadáveres de los delincuentes, de las personas que no merecían un entierro digno. Y claro, si no merecen un entierro digno, ya le estás haciendo un juicio, estás diciendo que es una persona despreciable, que es un delincuente, y por eso le tiran al Gehenna. Claro, a una persona tú le dices, oye, mira, cuando tú mueras por tu maldad, te vamos a desechar en un basurero porque no mereces ser enterrado. Cambia totalmente a que tú le digas a alguien, vas a ir al infierno. Ya claro, pero es que infierno, ¿en qué sentido lo estás usando? No es una palabra hebrea, no es una palabra griega, no es arameo. Es un término que se usa
del latín. Claro. Entonces, al final uno está predispuesto a creer cosas porque se usan terminologías que no deberían estar ahí. O, por ejemplo, el término Hades. Claro, Hades, un judío cuando usa el término Hades, lo utiliza como la palabra griega para Sheol. Pero ¿entiende lo mismo un griego de religión griega que un judío cuando oyen la palabra Hades? ¿Qué pensáis? ¿Qué pensaba un judío cuando oía Hades y qué pensaba un griego que no fuera cristiano o judío cuando oía la palabra Hades? Hablo yo mismo. Sí, si quieres. Bueno, el tema al final, lo que una persona entendía como, un judío entendía como el Hades o el Seol, al final era lo mismo, ¿no? Un lugar donde vas, ya no vas a existir, allí no hay absolutamente nada que hacer porque no existes, simplemente estás en la memoria de Dios, por decirlo así, esperando la resurrección. Ese era el concepto de lo que entendían los judíos antes de Cristo y lo que entendían después de Cristo, porque no se les enseña algo diferente o no se les dice, oye, mira, os hemos engañado durante siglos. Sin embargo, cuando los griegos o los romanos hablaban de un infierno, entendían algo totalmente diferente, que era un lugar donde se torturaba a las personas por la eternidad. Claro, de hecho, el término Hades es un término que podríamos decir hasta cierto grado pagano, porque lo usaban los griegos también para su inframundo. De hecho, Hades era el dios del inframundo. Pero ¿qué ocurre? Cuando tú haces una traducción de tu idioma a otro, tienes que coger una palabra que la gente pueda entender. Y eso en la Biblia lo vamos a encontrar varias veces. Pero claro, no vale cómo entiende un griego la palabra Hades, no. No. ¿Por qué? Porque los que lo usaron eran judíos traduciendo del hebreo al griego. Hay que entender cómo lo entendían ellos. ¿Por qué? Porque la palabra infierno pasa lo mismo. Un romano no entendía igual la palabra inferno que la puede entender un católico en la actualidad. Porque las partes bajas de los teatros que tenían los romanos, esa parte, ese patíbulo que había abajo, también se le llamaba infierno. Pero claro, a un católico tú ya le has metido otra idea de la palabra infierno. Entonces, una misma palabra puede tener diferentes significados y en la mente de alguien puede ser totalmente diferente. Por eso cuando leemos la Biblia y cuando analizamos estos textos tenemos que entender qué está viniendo a la mente. Y cuando alguien dice infierno a un judío, valle de Hinón o lago de fuego, se les viene a la mente un basurero ardiendo. ¿Qué ocurre? Que por eso algunas traducciones quieren quitar esa palabra y quieren poner infierno. ¿Por qué? Porque ya lo se asocia con otras palabras. Es una manipulación intencionada que hacen de la mente. Pero realmente es correcto. ¿Se puede usar la palabra infierno? Sí, sí, se puede usar. Se puede usar. Porque de hecho el texto que hemos leído antes de Mateo dice claramente que en el infierno es el medio que Dios utiliza para destruir el alma. Claro, lo que pasa es que con las palabras, con las etimologías, se pueden jugar cuando las conocemos por completo. A un cristiano verdadero no le va a confundir que use Hades, Seol, Gehenna, Valle de Hinón, infierno, porque sabemos lo que es. A una persona que no está familiarizado con estas terminologías, el poner una palabra en un texto o poner otra supone mucho, es manipular su mente. Y bueno, estamos viendo muchas maneras de contestar. Y yo, una última pregunta que quizás os quería hacer es, ¿qué textos utilizáis vosotros para demostrar que el infierno no tiene sentido, que es falso? Los textos que uséis más habitualmente. ¿Sí, Carlos? Bueno, a mí me gustaría mostrar un texto para erradicar la idea de que el infierno existe y es el que más utilizan ellos como argumento para poder decir que sí existe y que de hecho aquí está la prueba porque ahí dice día y noche. Ese lo encontramos en Apocalipsis 20:10, miremoslo. Apocalipsis, miremoslo aquí, 20:10. Ellos utilizan esto como caballito de batallas. Vamos a destruir ese caballito de batallas hoy. Mira, dice, y el diablo, aquí tenemos una persona, míralo, y el diablo, a los que engañaba, fue lanzado al lago de fuego, ¿sí? Y azufre, donde estaban, ¿quién ya estaban ahí? Míralo, otro, segundo, la bestia, y el otro era el falso profeta. Estos dos abajo son simbólicos, ¿no?
Pero son tres, mira los que aquí son tres: el diablo, la bestia salvaje y el falso profeta. Y serán, dice aquí, atormentados día y noche. Y por eso es que ellos dicen, mire, vea, aquí está el infierno, es día y noche que van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Entonces miremos a ver este supuesto infierno que estamos viendo aquí, ¿de qué se trataba? ¿Cuál es la palabra que se utiliza para atormentados? Mírenlo, serán atormentados. De hecho, la palabra que aparece aquí, mírenla, aquí dice basanizontai, ¿sí? Esa, pues de hecho en griego koiné se lee como basanezontai, ¿sí? Por lo que esta es una eta, pero en griego moderno lo vamos a llamar basanizontai. Entonces, ¿qué es basanizontai? ¿De dónde viene? Mírelo, ahí está la palabrita que dice basanizo, termina en omega y con la Z. Entonces, basanizontai viene de basanizo, sino que la terminación ontai es la conjugación para determinar serán atormentados, o sea, siendo atormentados, como una especie de participio. Pero entonces, ¿de dónde proviene? Démosle clic aquí en el 928 para mirar qué era. Mírelo, basanizo, ¿sí? Aunque aquí este Strong, mirándolo, que es afligir, no nos lo muestra, lo muestra como una tortura, ¿no? Esta es la definición que ellos lo muestran, como azote, fatiga, afligir, pero no. Miremos una prueba de oro que nos dice que esa palabra basanizo, que en realidad no era, o sea, sí era una tortura, pero no era así como les digo, como era, más que todo era como un encierro. Cuando tú encierras a una persona y la privas de su libertad, para él es una tortura. Pero en este caso, el encierro del que yo les digo, que aquí quería decir, aquí lo que quería decir el apóstol Juan, no era que fuera un sitio donde fuera a estar siendo torturado y quemado por llamas o siendo torturado, ¿no? Era otro tipo de basanizo, era un encierro en la muerte, y eso es lo que nos explica el Apocalipsis 20:14. Era la muerte eterna para él, sería esto, el basanizontai para ellos tres, tanto para el falso profeta como la bestia salvaje y para el diablo. Entonces, ese basanizo, ¿dónde lo podemos encontrar? Miren, ese también lo encontramos eso está en Mateo 8:29. Miren, lo voy a compartirlo ahora acá para que lo miremos acá en esta página. Miren, Mateo 8:29. Miren lo que dice aquí. ¿Se acuerdan? Acabamos de ver esta palabra, no se olviden, basanizo. Miremosla dónde más se utiliza. O sea, a mí me gusta usar textos paralelos de uno para poder compararlo con otro. Entonces, miremos lo que dice aquí. Miremoslo bajo lo que dice la Reina Valera del 60. Y clamaron diciendo, está hablando de unos demonios. A ver, les leo el contexto. El contexto era de que una persona estaba... se le habían metido unos demonios. Entonces Jesús llega, saca esos demonios, y cuando ellos sienten la presencia de Cristo, pues ¿quién no tiembla ante la presencia del Hijo de Dios? Entonces ellos de una salieron de esos cuerpos y de una reclamaron, porque es que no era el momento, ellos saben que tienen más tiempo, y le reclamaron a Jesús diciéndole esto: mire, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Ellos sabían que él era el Hijo de Dios. Ellos nunca dijeron, ¿qué tienes contra nosotros, Señor Todopoderoso? Jamás le dijeron eso. Estos demonios lo que le dijeron fue él: ¿qué tienes contra nosotros, Hijo de Dios? Has venido acá, mírelo, has venido acá para atormentarnos. ¿A ustedes les parece, los que dicen que creen que conocer a Jesús de otras religiones, a ustedes les parece que Jesús es una persona de andar atormentando? O sea, pongámonos la mano un momentico en el corazón y cerremos los ojos y acordémonos quién es Jesús. ¿Ustedes se imaginan a Jesús por allá atormentando antes de tiempo a unos demonios, sabiendo que él nunca habló de tormentos? O sea, Jesús era una persona tan calmada, era una persona, nunca habló de venganza, él era paz y amor en todo momento, y así mismo era el Padre de él, porque él vino fue a mostrar quién era, pero que él es el apausgama en su deuxado, o sea, él es el reflejo de Dios. Entonces, Jesús es una persona tan pacífica, y que ellos le digan, ¿viniste a atormentarnos? No, Jesús no atormenta a nadie. Entonces, miren, ¿cuál fue la palabra usada aquí para tormento? Mírenlo, volvemos y la vemos acá en griego. Mira, ¿se acuerda que yo les mostraba que allá, aquí dice basanizai, que es atormentar? Pero de hecho la palabra atormentar, este verbo atormentar en infinitivo como está aquí, en griego no existe, porque el infinitivo en el griego no existe ni en el moderno ni en el koiné. El verbo siempre se conjuga a primera persona. Entonces aquí dice atormenta, o atormentó, o atormento yo. Entonces, basanizai, que es la misma que les mostré allá, mírenla, basanizai, aquí hablaba era de un encierro. ¿Se acuerdan que yo les decía que en Apocalipsis 20 hablaba era de un encierro en la muerte? Pues aquí también está hablando de un encierro. O sea, los demonios saben que Cristo los va a encerrar. Ellos tienen claro eso y lo saben, y saben que su tiempo se les acorta. Entonces, como ellos saben que Jesús los va a apresar con unas cadenas sempiternas en un foso donde los va a guardar para el final del milenio, entonces, como él los va a guardar, ese era el basanizo, mírelo. Tiene que ver con carcelero, o sea que esos carceleros
Por ejemplo, el carcelero de Filipos, donde encerraron a Pablo y a Silas, él era un basanizo, los encerró, él era el basanizo, el carcelero. Entonces, en este caso, los demonios le dicen a Jesús, ¿ya vienes a encarcelarnos? Esa fue la palabra que en realidad le estaban diciendo los demonios a Jesús. ¿Ya vienes a encarcelarnos? Si es que todavía no es hora, mírelo. Por eso él les dice, para antes de tiempo, mírelo. O sea, él no venía a atormentarlos, él venía a encerrarlos. Lo que pasa es que ellos pensaron que él iba a ir a eso, pero como los demonios no saben cuándo es el fin del mundo tampoco, entonces, del mundo inicuo, entonces por esa razón ellos le preguntaron, ¿ya vienes atormentándonos? No, él no los venía a atormentar, él simplemente venía a liberar a esa persona, pero a mostrarles que él tiene el poder de encerrarlos. O sea que el basanizo, hoy que hemos aprendido en esta charla de hoy hemos aprendido que la palabra basanizontai o basanizo que aparece en Apocalipsis 20:10, donde habla de un tormento, o sea, de una tortura, no era tortura, era un encierro dentro de la muerte, donde día y noche, o sea, día y noche, aquí habla la palabra día y noche, no es porque en el infierno o en algún cielo o en algún lugar haya noche y día, ¿no? Es para darnos cuenta de que por siempre sería prolongada la muerte de Satanás. Y algunos dicen, ¿dónde dice que Satanás morirá? Fácil, en Hebreos 2:14 dice que será destruido y que él va a ser destruido. Para poder atormentar a una persona para siempre jamás, pues tiene que estar viva. Y Hebreos 2:14 nos está diciendo que no lo estará, que va a estar muerto. Entonces, pues eso era lo que yo quería agregar sobre este texto de Apocalipsis 20:10. No sé si ustedes quieran de pronto hacer algún aporte. ¿Quieres decir algo, Samuel? O... No, como quieras. Bueno, otro texto, por ejemplo, que suelo usar yo con las personas, creo que era en Jeremías, cuando dice, Dios dice, bueno, que porque los israelitas estaban quemando a sus hijos, como hacían los cananeos. Dice, bueno, a mí no se me ha pasado por la cabeza mandaros a hacer esto. Claro, si ahora resulta que tú tienes un infierno de fuego donde vas a quemar a tus hijos, ¿a ti no se te ha pasado por la cabeza hacer esto? Si eres tú el que lo ha hecho, el primero, el que lo tiene ahí preparado. Claro, ¿quiénes son los dioses que queman a sus hijos? Que usan el fuego para quemar a un ser vivo. Bueno, pues en este caso eran los dioses cananeos, era Baal y demás. Pero Jehová no. Jehová no se le había pasado por la cabeza quemar a nadie. Y ya está. Y bueno, aquí al final lo que tenemos que entender es que una cosa es lo que piensa Dios y cuál es su manera de actuar, y otra es lo que son los humanos. Los cananeos entendían que para que lloviera pues tenían que quemar a un hijo. Bueno, hoy día hay personas que entienden que las personas tienen que pagar por lo que han hecho, porque si no, pues no hay justicia. ¿Cómo se va a ir Hitler de rositas? Bueno, a lo mejor para ti no, pero para mí, el no tener la opción de vivir ya por la eternidad, simplemente desaparecer de la faz de la historia y no poder tener la vida eterna, para mí es un castigo ya bastante importante para al final 60, 70, 80, 90 años de haber cometido, en este caso, fechorías, ¿no? Incluso ahora, la gente un poquito más moderada, por ejemplo, un pastor llamado Mauricio Scott, comentaba que el infierno es simplemente algo temporal. Algo se tiene que quemar la gente, tenemos que torturarlos algo. Por lo menos, o sea, por ejemplo, en este caso, Hitler mató muchas personas y bueno, pues ese de allí simplemente, pues bueno, era un católico, claro, según la idea protestante, que resulta pues que no se inclinaba mucho ante la imagen, o sea, que se inclinaba ante la imagen de María. Ya te dice, bueno, pues Hitler se va a quemar 100 años y este solo 7 años. Son conceptos de personas que simplemente quieren ver el sufrimiento y que personas paguen. Eso sí, ellos no quieren pagar. Es como una persona que me decía eso, yo le decía en mi canal un día, digo, bueno, resulta ahora que imagínate que eres tú y tu familia, porque simplemente han rechazado la verdad o no han llegado a saber la verdad. Y ahora tienes que ver cómo te torturan, porque para ti la tortura al final tiene que ser algo justo, ¿no? Pues para Dios el quemar, torturar no es igual a justicia. Por mucho que te cueste, no es igual a justicia. Para Dios la justicia es que el inicuo deje de existir. Y esa es al final la cuestión de lo que entiende Dios y no de lo que entienden las personas. ¿Tienes el altavoz? Sí, pues muchas gracias. Javier, quisiera un comentario que hay aquí en el chat en vivo. El hermano Lázaro nos muestra de que hay un texto en Mateo 18:34 donde habla de la palabra que yo acabo de explicar del basanizo, de que refieres a un carcelero. Entonces vamos a colocarla aquí para explicarla. Miremosla ahí ya que tenemos compartida la pantalla. Miremosla, Mateo 18:34. Ese es el texto que él nos dice. Entonces yo la verdad ese texto no lo conocía.
gracias Lázaro por darme ese texto, porque lo voy a agregar aquí a mis explicaciones. Y el texto dice lo siguiente, miren, lo leámoslo desde la Reina Valera, dice, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos. Mira que aquí utiliza la palabra verdugos, hasta que pague todo lo que deba. O sea, que aquí la Reina Valera quiere dar a entender que ese carcelero, ese que encierra, ese guardián, lo llama verdugo, y la palabra verdugo no significa eso, era esta, mírenlo, atormentadores. Aquí no, miren que la palabra verdugo aquí en la interlineal, en la letra roja no está, vea, mírenlo, dice, y habiendo sido enfurecido, el amo de él entregó a él a los atormentadores, mírenlo, lo habló como atormentadores. Entonces, esto ratifica que lo que yo estaba diciendo de basanizos eran unos carceleros, porque mire que eso es lo que dice aquí en español, ¿verdad? Ellos le llaman verdugos al carcelero, pero no debían llamarlo verdugo, debían llamarlo, era como lo dice aquí, carcelero. Ni siquiera esta traducción está correcta al decir atormentadores. ¿Por qué? Porque en sí, pues bueno, sí son atormentadores, no podemos decir negativamente que no, o sea, objetivamente que no, porque en sí un carcelero es un atormentador, porque el solo hecho de tenerte encerrado es un tormento. Pero en sí la palabra correcta era carcelero, por eso algunas traducciones como la que nos está diciendo aquí Lázaro, dice que la traducción, ¿cuál? A ver, yo veo, la NTV, dice que lo traduce como prisión. Entonces ya nos vamos haciendo una imagen, ya vamos saliendo de la mentira, de esa que nos tenían encerrados diciéndonos desde el infierno, no es infierno, ese tormento tampoco era tormento, mírenlo, es un carcelero, es un encierro dentro de la muerte, en el caso de Apocalipsis 20:10, pero aquí está hablando de que lo entrega, es que es muy bueno el ejemplo, mira, Mateo 18:34, dice que lo entregó a los verdugos, o sea, a los carceleros, hasta que pague todo lo que debía. O sea que esa palabra basanizo, relacionémosla por favor con un encierro, más no con un tormento, para que vamos pudiendo darle, esto es para darle forma a ese supuesto infierno que nos pintaron. Gracias. Pues muy bien, muchas gracias a los dos, también gracias Lázaro por el dato que nos has dado. Y bueno, la verdad que podríamos seguir hablando mucho más y seguir analizando otros textos y explicándolo. El tema es que esto se haría ya demasiado largo. Hemos dado ya pruebas irrefutables de que el infierno no existe, hemos explicado las etimologías, hemos explicado la historia en el Antiguo Testamento, hemos analizado desde muchos puntos de vista. Ahora bien, que a alguna de las personas que nos está oyendo le viene a la mente ahora un texto que sí da a entender que hay el infierno, pues que no se preocupe, que nos lo ponga en comentarios y nosotros en cuando tengamos un ratito se lo contestamos y así de esa manera en este video pues va a quedar, si no es en la parte grabada, en la de los comentarios va a estar todo explicado el tema en amplitud. Queremos daros muchas gracias, Carlos, no sé si te quieres despedir y luego tú, Samuel. Sí, bueno, yo quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron en el chat, a Espada del Espíritu, a Keniel, también a los otros hermanos que nos ayudaron, nos colaboraron, a Nave, Oliver, Moisés Barrientos, Benjamín, Luis Monagas, bueno, cantidad de hermanos que se me escapan, jw.net. Miren, hermanos, nosotros tenemos una pelea y es una pelea contra las huestes espirituales. Ponernos la armadura correcta hace de que en nosotros no caigan las flechas incendiarias de la duda. Nosotros no podemos dudar de esto. Si tenemos alguna duda, aclarémosla. Eso lo va a disolver el estudio que nosotros hagamos profundo de las escrituras. O sea, incursionarnos a esto del griego, miren, no es algo fácil ni tampoco es algo imposible. Miren, uno puede ir estudiando lentamente y dándose cuenta. Miren, ahora sí, porque es supremamente necesario que conozcamos algunas palabras del griego, porque mire, hoy aprendimos varias, pero basanizontai, que viene de basanizo, es muy clara. Entonces yo quiero agradecerle a todos los que están pendientes, a los que vean este video, por favor dejen sus comentarios para nosotros ir explicando y muchas gracias a todos y principalmente a Jehová por permitirnos estar aquí enseñando la verdad y compartiéndola con hermanos. Muchas gracias a ti, Carlos, por habernos acompañado esta noche. Samuel, unas palabras de despedida. Sí, bueno, pues igualmente, ¿no? Ha sido un placer compartir con vosotros este espacio y, bueno, sobre todo aclarar a aquellas personas sinceras que Dios se le ha injuriado, se ha engañado, se ha mentido desde el mismo Génesis, cuando vemos que Satanás dice positivamente, Dios sabe que no moriréis. Parece que le está diciendo, Dios nos cuenta toda la verdad de muchas cosas que se está callando, ¿no? Y al final simplemente ha sido una mentira. Dios desde el principio nos ha contado las cosas como son. Simplemente le dijo a Adán, vas a volver donde te he cogido, vas a volver al polvo, vas a dejar de existir.
Y luego pues vamos viendo lo que hemos estado viendo, pues al final el concepto y el conocimiento que tienen los judíos a partir de los siglos, que es la inexistencia. Así que bueno, pues nada, cada uno que valore las pruebas, que valore la verdad, que sea sincero consigo mismo y que cada uno al final pues decida creer lo que decida creer. Pero bueno, se ve claramente que la doctrina del infierno es una doctrina falsa, es una doctrina que miente acerca de cómo es Dios, y simplemente pues bueno, se ha tratado aquí lo mejor posible. Así que ha sido un placer estar con vosotros. Pues el placer ha sido nuestro también estar contigo, Samuel, con todas las personas que nos han acompañado en el chat. Y bueno, el objetivo de este vídeo y de esta información que hemos analizado es, como tú has dicho, enseñar la verdad a las personas, que se puedan liberar de esta falsa enseñanza que tanto ha atemorizado a las personas, tanto daño ha hecho. Y desde luego que la información que se ha dado en este vídeo, como el mismo, es público, se puede compartir en todos los sitios como queráis. Y lo que sí pediría a los que nos vean, que si podéis dar like al vídeo, el algoritmo de YouTube lo que hace es que lo recomienda a más personas y así esta enseñanza bíblica podrá llegar a más personas y, oye, si entre ellas hay alguna sincera, pues qué bueno será. Despedirnos ya, buenas noches a todos y que Jehová os bendiga.